Muy bien, entonces para esta segunda parte vamos a ver ciertas variabilidades que se producen. Yo escuché que hablaron con el profesor la clase pasada de algunas características que tienen que ver, por supuesto, en todo el proceso farmacocinético, por eso se solapan estos temas. Él habló de la edad, porque cada una de estas características va a influir con algún paso de la farmacocinética y bueno, obviamente también con la farmacodinamia en algún punto o con las interacciones, ¿no? Con las manifestaciones de los medicamentos, de los efectos que en definitiva se producen, que se logran, que se obtienen. Factores que van a modificar la acción de los medicamentos, entonces podemos ver la edad. El doctor ya les había hablado que el niño tiene una absorción diferente. Yo en esto no me voy a quedar mucho porque ya se habló bastante y está súper bien en el libro. Tiene un pH aumentado. Había hablado el doctor también de la absorción cutánea, que es mucho más intensa por su mayor, tiene un estrato como más permeable, más liposoluble, mayor hidratación. También les hablaba en el anciano, por ejemplo, si bien todas las funciones se tienen más disminuida, puede incluso, les hablaba de muchas interacciones posibles, no solo a nivel de la absorción, también del metabolismo cuando los pacientes están polimedicados, pero en cuanto a la absorción a nivel cutánea, la tópica, que es bastante importante para odontología, en el anciano la piel está como más seca, quizás más dura, o con áreas muy resecas que dificulta la absorción, muy al contrario de los niños. Por eso hay que tener esa precaución, ¿sí? El peso también es importante, sobre todo los medicamentos que van a ser muy liposolubles, que tienen un pasaje, digamos, más intenso y a veces difícil en las personas que son obesas. Hay que ajustar las dosis. Casos de presencia de enfermedad es muy importante, sobre todo las enfermedades que se puedan producir a nivel hepático o renal, ¿se acuerdan? Los pasos o las dos fases de la biotransformación se da a nivel hepático y a nivel renal es el órgano por el cual, el fundamental, porque no es el único, por el cual se produce la eliminación de los fármacos, ¿sí? Entonces, en estas situaciones se pueden optar por medidas de espaciar las dosis o sea, en ese caso, la frecuencia, actuar a nivel de la frecuencia, espaciando la dosis y mantenemos, mejor dicho, mantenemos la dosis, los 500 miligramos que le administramos, pero lo que hacemos es espaciar la ingesta. A ver si me explico mejor así, ¿no? Se espacia la ingesta, o sea, si antes era cada 8 horas, lo voy a hacer cada 12, por ejemplo. U otra opción es disminuir la dosis a la mitad y mantener el intervalo entre dosis. Esa es la palabra adecuada, el intervalo entre dosis. Bueno, y hay otros pacientes que tienen diferentes enfermedades, como ser cardiopatías, diabetes, hipertensión. Esa es una enfermedad muy común. Ustedes, como le comentaba el doctor también, van a ver en la clínica pacientes que están anticoagulados o que están antiagregados, las interacciones que se pueden llegar a producir con el medicamento de uso crónico de ese paciente con el que nosotros vamos a administrar, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta, si bien muchas veces tiene que ver con precauciones, no directamente con contraindicaciones, pero bueno, esos conceptos hay que tenerlos, ¿no? La idiosincrasia se da cuando hay una respuesta normal o inusual al efecto de ese medicamento, del efecto de ese medicamento, quiero decir. Generalmente es de origen genético por el déficit de alguna enzima. Por ejemplo, los hombres de raza negra que generan una anemia hemolítica tras ser tratados con sulfas, con AINES, y eso es
es inusual, por decirlo de una manera más cordial, es inusual porque en la mayoría de los pacientes no se produce, pero en unos pocos sí, y eso es de origen genético y se llama idiosincrasia. La tolerancia, en cambio, hay una disminución del efecto del fármaco, pero por la administración crónica, ¿sí? Que se necesita en esos casos aumentar la dosis. Hay algunos medicamentos que producen mayor tolerancia que otros, ¿sí? En los cuales genera cierta dependencia que necesita el aumento de la dosis para tener el mismo efecto inicial o el que necesitan. Bueno, puede ser por causas, por mecanismos farmacocinéticos, por inducción enzimática, el caso de los barbitúricos, o farmacodinámicos con modificación a nivel del receptor de la membrana, como lo produce la morfina y el etanol. La taquifilaxis es otra respuesta anormal que se produce al efecto de los fármacos, pero se da por periodos cortos, a diferencia del anterior que era con, o sea, la tolerancia o con un periodo largo. En este caso hay disminución de la respuesta, pero ante un periodo corto de uso, ¿sí? Por dosis repetida, pero aunque sea por poco tiempo de uso. La hipersensibilidad o alergia, bueno, estos casos son muy importantes a tener en cuenta porque muchas veces es grave, como el caso de la penicilina. Las penicilinas pueden, si bien es en un bajo porcentaje por suerte, pero pueden llegar a desencadenar un shock anafiláctico. No necesariamente siempre generan un shock anafiláctico, hay distintos grados de la manifestación de la alergia de estos medicamentos, pero podría llegar, incluso la citromicina también puede producir algún, o los macrólidos, alguna manifestación alérgica. La dipirona, que es un analgésico, y el diclofenac. Y bueno, así hay personas que tienen reacciones alérgicas a determinados medicamentos. Entonces, siempre sería una pregunta obligada en la historia clínica es si manifestó alguna vez alergia a los medicamentos, ¿sí? Y retomando un poquito lo que les había comentado el doctor en la clase anterior, las interacciones. Él había hablado que existen muchos tipos de interacciones que pueden llegar a ser no deseadas. Muchas veces se puede contrarrestar sabiendo, por ejemplo, la interacción entre los antihipertensivos y un AINE. Nosotros no podemos evitar darle el antihipertensivo, bueno, en realidad lo da el médico, el paciente tiene que seguir tomando de manera constante, pero no le vamos a dejar con dolor para que no exista una interacción. Entonces, simplemente se realizan consejos, precauciones, alertas, se le llama a tener más conciencia sobre el control de su presión. Bueno, eso y otros ejemplos más les había dado que tengan interés o impacto en odontología, en los pacientes atendidos en odontología. Después tenemos las interacciones positivas, que creo que de acá venía lo que preguntaba la compañera, donde realmente uno adrede o con intención suma medicamentos para contrarrestar, en el caso del antagonismo, controlar quizás alguna situación, como puede ser el caso del antagonismo farmacológico competitivo, el otro que les expliqué con los neurotransmisores de adrenalina y acetilcolina sería el antagonismo fisiológico, y el antagonismo químico que no es competitivo, pero contrarresta de otra manera ese efecto que no estamos deseando que continúe, y sí es por una administración de otro medicamento, ¿sí? Este es sí o sí buscando contrarrestar ese efecto que se está produciendo no deseado, ¿sí? Con ese antagonismo. Y después tenemos las situaciones de sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? Este es un concepto también muy importante, que es el aumento de la acción de un fármaco al asociarse con otro.
También en este caso me lo escuché al doctor en la clase anterior porque son temas que están muy relacionados. Chicos, silencio, muy bien. Están muy relacionados, entonces nos Doctora, hablaba, ¿sí? disculpe que la moleste. Ujú. ¿Será que puedo salir de la clase y volver a entrar porque me llamaron recién y yo corté la llamada y es como Sí, que está bien, quedó está muy bien. bajo el volumen de la clase y no lo Bu- escucho, no lo escucho bien? Bueno, dale, salí, entra. Bueno, Gracias. de nada. Retomamos entonces lo que es sinergismo, es combinar medicamentos con un fin favorable, hacerlo adrede, ¿sí? O sea, con intención significa. Por ejemplo, los anestésicos, ¿sí? La carticaína más adrenalina, o epinefrina, como les comentaba, a eso iba, como les comentaba el doctor, de que no aumenta la eficacia, ¿sí? Sí va a aumentar o va a retrasar el tiempo de absorción, por ende, concentra el medicamento en el sitio que queremos que esté anestesiado, cuando hablamos de anestésicos locales, ¿no? Entonces, eso es un sinergismo. Puede ser de suma, cuando los efectos individuales se juntan, digamos, por ende, vamos a la misma palabra, se adiciona, se suma y tenemos un resultado, aspirina más cafeína, tienen distintos mecanismos de acción. Y la de potenciación, la respuesta es mayor que las acciones individuales. Este es un antibiótico, el sulfamethoxazol, no utilizado en odontología, pero sí, por ejemplo, para infecciones urinarias, y al unirse a trimetoprima, tiene una acción muy favorable, ¿sí? También otro ejemplo de sinergismo es la amoxicilina con ácido clavulánico, donde cada fármaco, bueno, el ácido clavulánico no es un fármaco, pero es una sustancia que tiene una acción en sí mismo y complementa la acción de la amoxicilina en ese caso. Esto un poquito le incluí para entender en base a preguntas que se hicieron en la clase anterior, por qué un medicamento puede tener acción sobre uno y capaz no sobre otro. Cuando hacemos una caracterización de los medicamentos a nivel poblacional, se estudia el mismo medicamento a la misma dosis en un número X de la población, se va a ver que en el 68% se logra el efecto deseado, ¿sí? Con todas las características o todo el proceso que fuimos viendo, ¿eh? En relación al absorción. Todos los pasos de la farmacocinética tiene afinidad, siempre hablando del mismo medicamento, afinidad y actividad intrínseca, desencadena. Bueno, ahora, como todo esto que está estudiado, que es el medicamento en sí, va a interactuar con quién, con una persona que, como vimos, tiene un montón de factores que van a influir en realmente, en la eficacia que está teniendo este medicamento. Entonces, tengo eficacia del medicamento más persona con sus características individuales. Y la interacción de eso va a determinar la efectividad. Efectividad es otro concepto. Es que realmente ese fármaco que sabemos que es útil y que ejerce una buena la acción que promete, cuando interactúa con este paciente, sí, en la mayoría de los casos es favorable, con un 68%, esto de un estudio, ejerce su acción. Podíamos ampliar a un 95%, como se muestra más abajo, porque en los costados tenemos un pequeño porcentaje de personas que tiene efecto no óptimo, pero llega, y otro un poquito menos. Y en la colita de ambos lados tenemos los pacientes que van a ser tolerantes, que no le genera la acción buscada, no es efectivo, sabiendo que el medicamento tiene eficacia, genera en los estudios y en la mayoría de las personas. Bueno, en este paciente no. Entonces, al ser aplicado en la población, puede haber un 2,5% estimativamente que no. Y otro 2,5% en el cual la acción del fármaco va a ser
extrema, ¿sí? Puede generar alergias, intolerancia, la idiosincrasia que le hablé, un montón de manifestaciones que hace que sea imposible administrarle, ¿eh? Que hay que retirar el medicamento y buscar alternativas. ¿Se entiende? Entonces hay una gran variabilidad en la acción. Cuando miramos la acción del medicamento, esto ya es particular, digamos, de un medicamento, en este eje vertical vamos a tener las respuestas en porcentaje y acá la dosis. Ah, no, esperen, bueno, esto a grosso modo, a ver acá, quiere graficar lo que estábamos viendo en el gráfico poblacional. En un extremo van a estar los hipersensibles, por ejemplo, que tengamos, siempre decimos que cuando el paciente es alérgico a la penicilina, se lo será, o sea, sí, generalmente se administran entre 500 miligramos a un gramo, con una mínima dosis, el paciente que es sensible va a producir una reacción alérgica, porque son justamente hipersensibles. Y en este extremo tenemos los resistentes, que aunque aumentemos la dosis, no van a generar acción. Bueno, entonces retomo lo que le estaba explicando. Entonces, por un lado tenemos la respuesta y la dosis, ¿sí? Y que se incrementa, ¿no? De cero, por ejemplo, a 500 miligramos. Depende del medicamento, por eso le digo, esta dosis, curva dosis-respuesta se da para cada uno de los medicamentos. Esto cuando se estudia, se determina, cuando se estudia a nivel bioquímico, las características físico-químicas de los medicamentos, ya se determina cuáles son las dosis de eficacia, ¿sí? Entonces vamos a tener en un inicio la administración del medicamento, comienza el proceso de absorción y liberación y llega al sitio de unión y comienza a ejercer la acción. Acá vamos a tener la pendiente, ¿sí? Esta pendiente incluso también tiene su importancia, ya vamos a ver, porque puede ser un fármaco mucho más vertical, más horizontal. Entonces esta pendiente nos da información hasta llegar a un punto que se llama meseta, que no, donde no hay mayor efecto. Por eso acá también grafica, haciendo referencia al gráfico anterior, que están los resistentes, porque aunque yo aumente y aumente la dosis, no va a haber efecto, ¿sí? Bueno, en los pacientes que no, que son susceptibles, que el efecto farmacológico genera el deseado, bueno, también va, como es saturable, lo hablamos, va a llegar un momento en que aunque aumente la dosis, ya no va a generar efecto y eso llevaría a una intoxicación, ¿sí? O a aumentar la posibilidad de manifestarse efectos indeseados o adversos. Entonces, acá dice, en la línea recta, del 25 al 75, la línea recta, o sea que sería esta pendiente donde está la eficacia, entre un 25 y un 75%. Eso nos da el margen de las dosis, ¿sí? O la ventana de la dosis efectiva. La dosis 50 es la concentración para producir la mitad del efecto máximo de ese fármaco, ¿sí? Y la potencia va a estar en relación a la dosis, ¿sí? Hay medicamentos que cuando hacemos la comparación se logra el mismo efecto, un medicamento con cierta dosis, miligramos por ejemplo, y el otro necesita mucho más para producir el mismo efecto. Por eso está en relación a la dosis. Entonces, cuando llega esa meseta, vamos a tener el efecto máximo, que es la máxima capacidad de producir una respuesta. La pendiente va a variar con diferentes fármacos y nos puede dar una idea de la seguridad de los mismos, ¿sí? Un fármaco que entre dosis 0 a 100 o a 20 miligramos llegue a su tope, a su efecto máximo, da una idea de mayor peligrosidad que otro fármaco que tenga una pendiente más horizontal entre la dosis inicial y donde empiezan a llega a su efecto máximo es más
separado entre, qué sé yo, 0 a 500 miligramos, significa que un fármaco más seguro, ¿sí? Cuando inmediatamente llega a su efecto máximo y a partir de una pequeña variación ya pueda generar un efecto tóxico, la idea de fármaco más inseguro. Potencia, entonces, refleja la cantidad relativa de un fármaco para producir el efecto buscado. La intensidad, bueno, está en relación a la concentración máxima que se alcanza en plasma. La eficacia es la capacidad del fármaco de producir el efecto que estábamos hablando, ¿sí? Implica la capacidad de un fármaco de producir el efecto terapéutico deseado, pero recuerden que la efectividad es que realmente se produzca. En general, la eficacia va de la mano de la efectividad, ¿sí? Pero cuando veamos que en algún paciente ese fármaco que tiene afinidad y tiene actividad intrínseca, no genera lo que estamos buscando, bueno, sepan que puede pasar y que la opción es buscar una alternativa terapéutica, ¿sí? Bueno, esto más o menos es lo que estábamos diciendo. Tenemos el fármaco A, el fármaco B, con una dosis media a diferente dosis, donde la potencia está comparando, supongamos acá no está nomenclado, acá en la línea vertical tenemos el efecto máximo similar, pero vamos a poner números, supongamos esto con 50 miligramos y este empezará con 100 miligramos, ¿sí? Entonces tiene este, la misma variabilidad o la misma pendiente, pero el fármaco A, el fármaco X, como está en el gráfico, a una dosis menor, o sea que tiene más potencia que el fármaco I, que para generar lo mismo necesita una dosis mayor. La concentración mínima eficaz es aquella en la cual se observa el efecto terapéutico. La concentración mínima tóxica es aquella a partir de la cual comienzan a aparecer esos efectos tóxicos. Y el índice terapéutico o margen de seguridad va a ser el cociente entre la concentración mínima tóxica, o sea, el valor o la dosis en la cual inician los efectos tóxicos, y la concentración mínima eficaz. Cuanto mayor sea la relación entre ambos, más seguro es el medicamento. Y en cuanto a gráficos, como le decía yo, cuanto más vertical sea la pendiente, más da una idea de más inseguridad o de medicamento menos seguro que el que tiene una pendiente más horizontal, ¿sí? La ventana terapéutica es el concepto de entre qué dosis hay efectividad, ¿eh? Eso también se había hablado anteriormente, que uno muchas veces sabe que debe administrar un medicamento entre 250 miligramos a 500 miligramos, por ejemplo, cada determinado tiempo, 6 horas u 8 horas. Ese periodo, se llama ventana terapéutica al este intervalo que existe entre esos dos límites, ¿no? Donde nosotros podemos manejar buscando, esperando una respuesta favorable. Hay otros medicamentos que no tienen una ventana terapéutica o que es muy estrechita y se debe respetar la dosis, ¿sí? A ver, quiero volver acá. Entonces, tenemos acá la ventana terapéutica, entonces, entre la administración comienza la acción del medicamento hasta la dosis que comienzan a producirse los efectos tóxicos, ¿sí? Entonces, ese límite entre las dosis efectivas y la dosis en la cual comienzan a generarse los primeros efectos no deseados, que esté estudiado, es la ventana terapéutica de dosis de la cual nosotros podemos manejar
en nuestros pacientes, en general, porque siempre puede haber algún, algún paciente en los cuales no actúe de acuerdo a lo esperado, o tipificado, o eso tienen que tener en cuenta también, ¿sí? Siguiente, ay. Bueno, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para que un medicamento se pueda usar en el ser humano? Creo que, bueno, lo repetimos mucho desde el inicio, tener en cuenta lo que es la efectividad, que va más allá de la eficacia, ¿sí? El grado, ¿qué es efectividad? El grado en que una determinada intervención origina un resultado beneficioso en las condiciones de la práctica habitual. ¿Mm? Obviamente que es importante sí, el conocimiento de los medicamentos que tienen eficacia, porque gracias a que sea de eficacia comprobada, son aprobados para ser administrados o dispensados en la población y utilizar ese medicamento. Pero no olvidemos que algo de laboratorio se aplica a una persona con toda su variabilidad y de eso va a depender que el medicamento sea efectivo. Y la inocuidad, que también podemos llamar seguridad, que es la ausencia de RAM o más bien que tenga un balance favorable entre mayor beneficio cuando utilizamos un medicamento que las reacciones indeseadas, ¿no? Porque ausencia de RAM no existe, siempre alguna reacción puede llegar a producir. Entonces, tener en cuenta, si en el momento que tenemos que seleccionar algún medicamento, se va a hacer teniendo esto, por un lado, el concepto de eficacia, por otro, las posibles RAM que puedan producir, siendo siempre seleccionando, mejor dicho, siempre el medicamento que menos efectos indeseados produzca, ¿sí? Entonces, por ende, tiene mayor seguridad. Muy bien. Al final nos fuimos un poquito de tiempo.